continuidad le vamos a dar continuidad, ¿qué? Le vamos a dar continuidad a este documentico que tenemos por acá. Esperen que por aquí está. Eje RESPEL, trabajo RESPEL, y que es lo siguiente. Vamos a trabajar entonces el anexo número 1 del 1362, el anexo número 2 del 1362, la descripción del generador, es decir, a qué se dedica, el compromiso ambiental, realizar el diagnóstico interno y externo. Diagnóstico interno, pues lo hacemos nosotros. El diagnóstico externo, nosotros le preguntamos, hey, ¿con qué empresa trabajas? Ah, con tal empresa. Nos metemos a la página para ver qué es lo que hace esa empresa, toda la cosa. No, pues realmente yo no tengo contrato con ninguno, con ningún generador de, pues con ningún recolector de RESPEC, sino que simplemente ya no los podemos, pues yo los entrego a la empresa de servicios públicos y ya. Ah, bueno, listo. Verificación si tiene PEGI-RESPEC o... Qué pena. En eso del diagnóstico interno, es que lo que yo vea, ya no me acuerdo. Claro, o sea, tú eres Ah, una ingeniera, tú como ingeniera entras allá y tú vas a empezar a revisar, ah, yo veo esto deficiente, veo esta otra cosa, empiezas a revisar cada una de las cosas. ¿Listo? bueno. Y eso de la verificación del PEGI-RESPEL, ¿cómo es que es? La Por- verificación del PEGI-RESPEL o PEGIRASA es si tienen. sí, pues solo le pregunto, no, nada No, más. no, si tienen, páselo. Ajá, Y por vos lo eso. revisás, o sea, le das una ojeadita y vos decís, ah, yo veo esto Listo. como muy R. Profe, Bueno, hola. Profe, y ¿Qué si la hubo? empresa no tiene el PEGI-RESPEL, entonces, Eso no es culpa tuya, pues no es culpa tuya. ¿Qué más hacemos pues? ¿Sí o qué? ajá, bueno, entonces, pero uno lo propondría o... Claro, obvio, dentro de las Ah, recomendaciones, pues imagínate Diana, vos diciendo, ay, a esta empresa le falta esto, ay, yo no le voy a decir nada, no, usted le tiene que decir, no tiene pejiraza, ¿cómo así? Ah, ay, mija, y si usted no tiene pejiraza, usted se lo tuvo que haber enviado a la secretaría, ¿cómo así? Sí, tranquila que yo no le voy a decir nada a la secretaría ni nada, porque esto es netamente académico, pero lo tiene que hacer. ¿Quién hace eso? Yo. listo. Profe, y Bravo. eso del compromiso ambiental, El compromiso ambiental está dentro de la resolución de Pejiraza y también dentro del documento Pejirrespel que les envié de la Bolivariana con área metropolitana, donde ustedes van a crear un compromiso ambiental para ese generador. Entonces usted dice que nosotros, peluquería Sal si puedes, se compromete a que las personas que, pues, o sea, que los residuos que vamos a manejar se van a manejar de una buena forma, un carretazo ahí, busquen compromisos ambientales ahí en la web, a ver qué se pueden encontrar. listo, profe, gracias. Profe, Listo, yo de tengo una. una duda Oh, con el anexo 2. Lo que pasa es que ahí me preguntan es qué relación hasta 10 materias primas consumidas y bienes consumibles más comunes. Es como hacer un listado de lo que tiene allá la barbería, los materiales que utilizan y eso. exactamente. Y cuando es que parece como si se repitiera lo mismo, porque después me dicen relación de hasta 10 bienes elaborados o servicios ofrecidos. Cuando me dicen hasta 10, ¿qué debe ser máximo 10? Sí, máximo 10, máximo 10. Listo. Y otra cosita, profe, es que el código de la corriente del residuo o desecho peligroso, ¿eso qué es? El código de la corriente está en el anexo 1 y 2 del decreto 4741. Listo. Gracias. Dale. profe, Yo. el PEGI-RESPEL no se entrega a secretaría, sino que es a la autoridad, ¿cierto? O yo no me... Pejirrespel no, Pejirrespel se, lo tienen las personas hasta que, pues, o sea, se debe tener, pero, pero pero, no se pero no, entrega. no se debe enviar. Es como, por Listo. ejemplo, el pase tú lo sacas, pero ¿se lo tienes que enviar al tránsito? No, pues, cuando el tránsito te lo exija, tú lo presentas. Pero el Pejirasa sí. O sea, el Ah, Pejirasa tampoco, pero el Pejirasa tampoco, dependiendo, pues, de la categoría. Pero lo que sí hay que enviar es el RH. lo que Profe, sí hay que enviar es el... El RH1. Bueno, gracias.
Profe, ¿Qué hubo? ese aforo hay necesidad de hacerlo, o sea, Sí, yo puedo decirle a, pues a la persona como, ah, bueno, ¿y qué cantidad así yo sé, generan con esta sí, o cantidad sea, de es aforo? que la vuelta con el aforo es, o sea, recuerda que hay una diferencia muy grande entre aforo y caracterización. Aforo es simplemente saber cuánto es la cantidad, ¿cierto? La caracterización es saber la cantidad o sea, el porcentaje de cada uno de los residuos dentro, dentro de los residuos, ¿cierto? O sea, pero entonces como estamos hablando de residuos peligrosos, no nos podemos poner a caracterizar. Entonces simplemente aforamos. Ah, pues puede que en la empresa donde estemos o el generador donde estemos lleguen y nos digan, ah, no, mijo, no, pues que yo tengo eso. Ah, sí, ah, venga, no, es que Así, a mí llega, aquí llega la empresa y la empresa llega y me pesa. No, ah, bueno, listo, páselo y entonces, o ya te pasaron eso, ¿sí o qué? O sea, las personas que no tienen eso, pues, ¿qué toca hacer? Toca pesarles, ¿no? ¿Sí me Ah, entiendes? profe, y en base a ese peso es que sacamos si es generador mediano o grande, pues porque como uno para poder hacer, sacar si es generador debe sacar la media móvil como de aproximadamente 6 meses, entonces si nosotros solo vamos a hacer una visita o 2 visitas, ¿cómo sacaríamos ese generador ahí? No, y si no podemos hacer nada, ¿qué más hacemos pues? Pues nos toca trabajar con eso. Muchas veces, mira que uno entra a unas empresas y no tienen reportes, y uno, ay, ¿cuánto tiempo llevan trabajando? 5 años, y uno, ay, entonces, ¿qué le toca a uno? Sacar los reportes de ahí para atrás, es imposible porque apenas se dieron cuenta que era generador de residuos peligrosos. ¿Qué toca entonces? Hacer un aforo y bajo eso realizar proyecciones, regresión y proyección. Esa es la ventaja de ser ingenieros, que como ingenieros podemos hacer esas regresiones y esas proyecciones. No podemos hacer nada más. O sea, si por ejemplo a la peluquería, a la barbería no está sacando el peso de los residuos peligrosos que está sacando, ¿cierto? Yo llego y peso. O sea, pues llega, ¿ves? Estos son los residuos de dónde. Ah, estos son los residuos de ayer. Ah, pues, y las barberías son más o menos constantes. ¿Sí? Okay. Entonces, lo mismo que todo, o sea, es que en estas partes, o sea, el generador de residuos peligrosos, de residuos de la salud, es casi siempre constante, o sea, no hay como una época pico de generación de, de residuos en cuanto a barberías, peluquerías, hospitales, clínicas veterinarias, mientras que de residuos peligrosos como tal, no de la salud, sino de otros, sí pueden haber unos picos, dependiendo de la comercialización que se tenga, ¿cierto? Por ejemplo, una fábrica de pinturas va a comercializar mayor cantidad de pinturas en julio, en junio, a finales de junio, a mediados de junio y en diciembre. ¿Por qué? Porque mucha gente hace reformas de la casa con la prima que les llega, entonces empiezan a pintar. Entonces miren que todos esos valores económicos tenemos que tenerlos nosotros en cuenta para la generación de los diferentes residuos. Una fábrica de velas va a tener su pico más alto de generación de residuos peligrosos en octubre, mediados de noviembre, porque ya en diciembre lo que se va a dedicar es a vender velas. Entonces, anteriormente no se tenía. Mientras que tenemos, pues, o sea, tiene que ocurrir una epidemia o algo así para tener una época pico en un hospital, como lo que vivimos en estos días, pues acá en nuestro país con la pandemia, pero de resto todo, o sea, todo siempre va a estar así. Profe, ¿usted qué le diría a una empresa, pues, para que tenga ese PEGI-RESPEL si eso no es obligatorio, pues no se tiene que presentar, que para que lo hagan? ¿Yo qué te diría? Sí, Lo mismo que te estoy diciendo, vos salís sin cédula a la calle. sí, Salís sin cédula a la calle. a veces sí. Ah, ya. Pero uno por qué sale con cédula a la calle. A uno se la Porque piden en cada esquina, ¿no? no. Pero si pasa algo, si ocurre algún accidente o algo, ¿cómo te van a identificar? Por la cédula. Ah, bueno, pero es que así yo pienso que es muy difícil que las empresas hagan esas cosas. No, porque es algo, Es o sea, es obligatorio. algo, es algo que, o sea, algo que debe de hacer. O sea, hacen cualquier cosita. O sea, mira, el rollo es, yo que he trabajado como autoridad ambiental,
Uno cuando trabaja como autoridad ambiental, uno va por un daño que hizo una empresa y a lo último termina sí o sea, termina con, con, con un montón de cosas para poder, pues, o sea, para el cierre de la empresa. Es como, por ejemplo, si uno va a un mercado de las pulgas, uno dice, me voy a ir a comprar una cosita, y sale a un mercado de las pulgas, o sea, de una cosa de artesanías, y sale con una bolsada y la berraca, ¿cierto? Lo mismo sucede con esto, porque uno le dice, bueno, no, es que realizó un vertimiento, ¿cierto? Ese vertimiento, ¿qué aguas tenía? No, no sé. ¿Cómo así que no sabe? ¿Usted no hace modelación? No. Bueno, listo, entonces vea, no tiene permiso de vertimientos. ¿Y usted qué sustancias utiliza? Yo utilizo tales sustancias. ¿Esas sustancias son peligrosas o no son peligrosas? No, no sé. ¿Tiene pejirrespel? No. Bueno, listo, lleve. ¿Sí me entendés? Entonces, es algo que se tiene que tener, o sea, tenemos que tener algo, muchachos, y que es lo siguiente. O sea, tenemos que tener la conciencia de que porque no nos lo exigen todo el tiempo, no se tiene la necesidad de por qué hacerlo. Es crear la conciencia en las personas, crear la conciencia en las personas y que les sirva, porque es que no es un libro que va a quedar ahí, sino que el tal es que él lo empiece a implementar. Si uno, si él sabe que lo que está generando de residuos peligrosos por medio de su PEGI-RESPEL, él sabe qué materias primas está perdiendo y a quién se las podría comercializar, pero simplemente está bajo lo que estamos viendo en este momento, que es la primera diapositiva de hoy, que es la siguiente. Que mira que es la economía lineal, ¿cierto? Que es la economía lineal. ¿Y qué es esa parte de la economía lineal? Convertir las materias, o sea, que todo lo estamos convirtiendo en las materias primas, las producimos, sacamos las materias primas, producimos, consumimos y botamos. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo. Eso es simplemente lo que estamos haciendo. Entonces, cogemos las materias primas, producimos, consumimos y botamos. ¿Mm? Y de eso no se trata. No se trata de estar cogiendo eso. Entonces, esa persona que no sabe a través de acerca, por medio de su PEGI-RESPECT, qué es lo que se está realizando, ¿cierto? ¿Qué es lo que se está realizando? Él no sabe que estas materias primas que está botando posteriormente podrían volver acá. ¿Por qué? Porque no tiene ese diagnóstico. Él puede decir, es que yo sí sé, sí, pero es que solamente vos, no el resto de las personas que están trabajando con vos. Y el tal es que las personas que estén trabajando con vos sepan acerca de las cosas que se están haciendo. Un momento. Entonces, eso es lo que sucede, que se tienen esas materias primas y lo único que se busca es votar, ¿cierto? Votar todo lo que estamos consumiendo y produciendo. ¿Listo? Entonces esa es una de las cosas que tenemos. Entonces, al no tener un PEGI-RESPEL, esa es una de las problemáticas pero más grandes que tenemos. O sea, el estar con estas materias primas produciendo, consumiendo y botando. Y a eso va el enfoque de la economía lineal. Miremos algo y empezamos a hacer un análisis acerca de nuestra vida. ¿Nuestra vida está enfocada en una economía lineal o cómo está planteada? ¿O cómo la ven ustedes? O sea, ¿de qué forma?
de qué forma la, la aprecian ustedes? Vamos a ver qué nos dicen por acá. Hoy es que, vamos a ver quién hay por acá. Andrei Vanegas. Andrei, ¿vos qué opinas de eso de economía lineal? ¿Será que nosotros sí somos así o no? Andrei, Andrei, se nos va Andrei. Bueno, Anika, dale. ¿Tú qué pensarías? A ver, si Andrei de pronto me contestó. Hola, pero ¿me repites, por favor, la pregunta? De que si nosotros, pues como, que si nosotros miramos esto desde el punto de vista de economía lineal eh, eh, o sea, vos ves que nuestra vida es de esta forma. Profe, pues, o sea, en lo común, si uno es una economía lineal, pero ya uno que empieza como a estudiar estas cosas, uno ya va tomando como un poquito más de conciencia y lo que trata de hacer como tener una economía circular. Pero lo normal es una economía lineal. Ujú. Lo normal es una economía lineal, ¿cierto? Entonces lo normal es que lo normal es una economía lineal, lo normal es una economía lineal. Entonces lo que pasa con esa economía lineal es de que siempre estamos cogiendo mayor cantidad de materias primas para estar produciendo, consumiendo y botando, ¿cierto? Siempre, siempre, siempre. Pero entonces lo que se busca es aumentar las tasas de reciclaje. ¿Cuáles serían, de qué forma podría aumentar yo las tasas de reciclaje? Miremos esta forma. Miremos, por ejemplo, Colombia. Nosotros decimos, pues que aquí en Colombia no se recicla. No, no se recicla. A las tasas que se reciclan en Europa, pero miren, somos el más en toda Latinoamérica. En 11 países de Latinoamérica que se empezó a revisar esto, somos los que tenemos un mayor porcentaje, ¿cierto? Un mayor porcentaje de tasas de reciclaje. Entonces, eso nos hace ver bien al nivel de Latinoamérica. Miren, por ejemplo, una vez en un congreso de residuos en Barranquilla, trajeron una rusa que ella venía recorriendo toda Latinoamérica, es como lo que o sea, la rusa de Aguadas en cuanto residuos peligrosos, y más que todo en cuanto a planes postconsumo. Y, y, y se quedó en Colombia, más que todo como para poder aprender la forma en que Colombia estaba manejando esos planes postconsumo que ustedes van a empezar a exponer dentro de 2 semanas, y cómo esa idea se tiene aquí en Colombia, pero no se tiene en otras partes de Latinoamérica. Entonces ya estaba trabajando eso. ¿Por qué? El rollo de la aplicabilidad. O sea, nosotros somos un país muy santanderista, entonces hacemos gran cantidad de cosas, pero realmente de que las apliquemos así, que fruto como las aplicamos, no. Entonces, hacia ahí va enfocado entonces esa aplicabilidad que se tiene en cuanto a esta gestión de estos residuos, ¿listo? De estos planes postconsumo. Pero sí, 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 cuando uno recorre y va andando pues por diferentes partes de Colombia y de Latinoamérica, se da cuenta que las tasas de reciclaje, o sea, cuando empieza uno a ver el manejo de los residuos sólidos en otras partes, en otras partes empieza a ver eso. O sea, yo no dejo mis basuritas, entonces, por más de que yo vaya andando
por diferentes partes, paro, le tomo la foto a los camiones de basura, ¿sí me entiendes? O sea, eso, pues la gente le dice a uno, pues este embobó o qué, porque pues en vez de como de tomarle fotos, pero ese es mi paisaje, o sea, ¿sí me entiendes? Como, como ver esas cosas. Por ejemplo, en estos días en México me pasó eso, estaba ahí con mi mamá, con mi hija y con mi tía, y ellas estaban viendo unas cosas ahí, pues en un parque, todo, y yo vi un carro recolector todo raro, y yo, ay, Betan, y yo, mamá, quédate con la niña, y fui, y le tomaba fotos, toda la cosa, y ellas me miraban como, este sí, no, es que sí, y mi hija le contó, les contó que una vez estábamos ella y yo solos en Lima y un carro también así raro, todo recolector, y le decía a mi mamá, dice que ve, abuelita, es que mi papá una vez me hizo perder un tiempo ni el berraco, que queríamos ir a unos juegos y se quedó viendo un carro de basura como cargaba y todo allá, y se llegamos oliendo a basura y todo, pero pues son cosas que le gustan a ¿qué más va a hacer? Pero entonces, al ver todo eso en otras diferentes partes, entonces uno ve y encuentra esas grandes diferencias en cuanto a la gestión de los residuos, y esa gestión de los residuos lleva a estos apartes. Miren lo que leíamos en la clase pasada acerca de cómo es la gestión de esos residuos peligrosos en otras partes. Entonces, debido a que si vamos a un nivel mundial, siempre se piensa en una prevención, ¿cierto? Este debe ser el enfoque de que vos lo que tenés que hacer en cuanto a una buena gestión de los residuos sólidos es primero que todo prevenir la generación. O sea, de que esos residuos no se, no sé qué, no se, no se generen. O sea, no se generen. ¿Qué formas, qué formas pueden pensar ustedes de qué formas podemos prevenir la generación de un residuo? ¿De qué formas? Consumiendo solo. Consumiendo solamente lo necesario. Esa puede ser una. Consumiendo solamente lo necesario. Profe, optimizando procesos en las empresas, pues optimizando para aprovechar más la materia prima y que no haya tanto residuo. Sí, optimizando todos esos procesos, optimizando las diferentes partes, diciendo no. O sea, por ejemplo, vamos a leer acá que, por ejemplo, vi en estos días Colombia, 9R, imagínense, ya vamos en 9R. Imagínense pues esta locura. Colombia le apuesta a las 9R en economía circular. ¿Qué significa eso, profe? Las ¿Qué 9R son unas Rs que se tienen en cuanto a la gestión de los residuos, ¿cierto? O sea, de, Ah, de sí, que ya. anteriormente teníamos solamente reciclar, reusar, reutilizar. Vea pues, estas son las 9 Rs. Si las alcanzan a apreciar ahí, venga, yo se las pongo acá. Ahí ya las ven mejor. Las 9 R son repensar, ¿cierto? O sea, repensar si sí, lo necesito o no lo necesito. Reutilizar, utilizar lo que ya tengo. Reparar en vez de comprar. O restaurar, remanufacturar, reducir, reproponer, reciclar y recuperar. Esas son las estrategias, las nueve R de la economía circular. Mira que ahí o sea, todas estas, menos obviamente reciclar y reutilizar, pero esas otras 7R yo las puedo tener acá en la parte de la prevención. O sea, si yo, si yo repienso, reparo, restauro, remanufacturo, reduzco, repropongo y recupero, estoy de una u otra forma preveniendo la generación de los residuos, ¿cierto? Entonces, mire, repensar, un ejemplo de repensar, yo voy a dar el ejemplo de repensar, para mí, ¿qué sería repensar? Yo voy a la esquina y me dan una bolsa,
¿cierto? Fui por 4 huevos. Fui por 4 huevos y un paquete de salchicha para hacer el desayuno. Y entonces me empacaron todo en una bolsa. Cojo yo la bolsa y cuando me lo van a meter, me dicen bolsa y yo sí. Cuando yo ya llego y repienso y digo, no, 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 no. Bueno, ahí repensé, y yo, no, no, bolsa no, bolsa no, bolsa no. Venga, yo mejor, yo me la llevo. Yo me lo llevo así, ¿cierto? O cuando, por ejemplo, estamos en un centro, en un restaurante, y llegan y nos dicen, pitillo, y uno, sí, dale, cuando ya después, no, pero es que yo me voy a estar tomando en un vaso. Si va a estar tomando en un vaso, ese vaso supuestamente está al lado, ¿yo para qué pitillo? No, 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 señor, no, ya la pensé, no, mejor el pitillo no. ¿Qué hice ahí? Ahí repensé y dejé de generar 2 residuos. ¿Por qué 2 residuos? El empaque de papel en el que viene el pitillo y el pitillo. ¿Sí o no? Esa sería una forma de repensar, ¿o no? Sí, Sí, profe. ¿Cierto? Sí, claro. Ahí repensé. Reparar, pues obviamente, pues reparar los equipos. Entonces, todo esto de repensar, reparar, restaurar, remanufacturar, reducir, ¿cierto? Reproponer, ¿cierto? Va hacia eso, va hacia ese enfoque, al enfoque de que debemos de pensar más en todos esos diferentes apartes que tiene, ¿cierto? A partir de ellos, que son los Por enfoques de la ejemplo, economía circular. Dime. por ejemplo, eso que dice ahí de reparar, tristemente mucha gente no lo hace porque usted se le daña cualquier cosita y ya uno, no, pues, en vez de ponerse uno, no, pues sale más caro mandarlo a arreglar que comprar uno nuevo. Entonces esa ya la conciencia que tiene todo el mundo y por eso como tantos residuos de equipos electrónicos y todo eso, porque por cualquier bobadita le daña uno algo y ya, no, que ya botémoslo, compremos otro que sale más barato. Ya, anteriormente la gente sí todo lo reparaba, ya no, ya volver otra vez a que la gente cambie como ese estilo de vida, es como difícil, pero pues ojalá pueda ser, profe. Eso es lo que Sí, tiene que hacer eso la es, gente. eso es muy cierto. Eso es muy cierto lo que va con eso acerca de esa reparación. O sea, y lo que tú dices es verdad. Muchas veces uno dice, ¿cuánto vale repararlo? 80. ¿Y cuánto vale nuevo? 100. No, lo compro nuevo, ¿cierto? Pero ahí, ¿qué fue lo que hice? Ahí convertí eso en un residuo de aparato eléctrico electrónico. Y a lo último lo terminó donando. Entonces, ahí vienen las cosas que tienen que ver en cuanto a eso. Entonces, la primera parte de esto es acerca de qué? La prevención. Luego, la reutilización. O sea, si no puedo prevenir porque no reparé, no remanufacturé, no, entonces trate de reutilizarlo, ¿cierto? Claro, pues que eso es de lo que nos está diciendo Diana acerca de la reparación, pues de prevención inmediatamente sería reciclaje, no, no lo tire al carro recolector, que si no es mío no es de nadie, no, tampoco estamos pues en una novela de amor, pues, si no es mío entonces no es de nadie y tan y lo mata, no, ya eso, pues así todo tóxico, no. Entonces lo que tiene que hacer es volverlo, pues o sea, listo, no lo voy a reparar porque me vale 80 nuevo, me vale 80 repararlo, nuevo me vale 20, entonces me vale 100, entonces prefiero darlo así, pero me lo va a llevar, el aparato eléctrico electrónico me lo va a llevar para un punto naranja de empresas varias de Medellín o para una empresa que se encarga de hacer ese reciclaje, toda la cosa, y ahí yo inmediatamente empecé a hacer un aporte diferente, ¿cierto? Ahí es, por ejemplo, ahí es donde tenemos que quitar la conciencia. Yo creo que no sé si les dije a ustedes, o no me acuerdo a quién, pero sí fue en una clase, que les estaba hablando acerca del ahorro, ¿cierto? ¿Fue a ustedes o no? No. Bueno, no, es que yo hablo tantas cosas que... con Sí, ¿cierto? nosotros. Sí, Sí, fue a ustedes. Entonces, por ejemplo, ahí podemos volver a la parte del ahorro. ¿Yo qué hice? Porque te dicen, vos sí sos que ñoño. O sea, llegaste, ese microondas que te valió tan y lo regalaste allá para eso. Y usted, no, o sea, yo ahorré. ¿Cómo así que ahorró? Sí, claro, ahorré, ahorré por el medio ambiente. ¿Por qué? Porque esas personas que están sacando esos metales pesados que están dentro del microondas ya no tienen que comprarle a las personas que abren un hueco en la tierra para meterse a una mina a sacar y
y estar sobreexplotando el medio ambiente. Ah, sí, señor, tienes toda la razón. ¿Y eso cómo se llama? Minería urbana. Entonces, la reutilización va mucho acerca de eso. O sea, la reutilización va hacia esos puntos. Por ejemplo, la reutilización que se hacía mucho anteriormente, lo ponía de ejemplo ahorita en la mañana, los frascos de mermelada. Los frascos de anteriormente, la mermelada no venía en empaque, en estos empaques metálicos, sino que venía en un empaque, en un frasco de vidrio. Se cogía ese frasco de vidrio, uno se comía la mermelada y ahí ¡tum! Quedaba la mermelada. Pues quedaba el vaso para la vajilla, ¿cierto? Y así varias cosas. Por ejemplo, nosotros acá, por ejemplo, el jabón, compramos solamente un frasco, pues, hace rato compramos un frasco de jabón, de esos jabones líquidos, y entonces ese frasco en el cual venía el jabón líquido por primera vez, ahí pues compramos ya jabón, el jabón y eh, lo vamos recargando. Entonces, por ejemplo, una forma de reutilización, eh, pues en este momento no, pero miren que, por ejemplo, cuando estábamos en presencialidad, con estos calores tan berracos, nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Andábamos con un frasco, pero no comprábamos una botella de agua, o comprábamos una sola botella de agua para el día, en caso tal de que se nos quedara el frasco, y esa botella de agua la íbamos llenando todo el día. ¿De qué? De agua. Entonces, eso es la reutilización. El reciclaje, si ya no puedo reutilizar, entonces pasemos eso al reciclaje. ¿Y qué es esa parte del reciclaje? Transformarlo en otro producto completamente diferente, convertirlo en un producto nuevo. Ya lo que me quede sobrando de ese reciclaje, entonces lo convierto en energía. Lo puedo convertir en energía. Y si no, ya lo último de esa tasa se debe de ir, ¿qué? A disposición final. O sea, así sería en un mundo netamente perfecto, ¿cierto? Y hacia eso es a lo que debemos de ir. Pero realmente esto, ¿cómo es? Al contrario. ¿Por qué? Porque poco se previene, poco se reutiliza, somos el que más reciclamos, pero miremos todas las cantidades de residuos sólidos que se van, no hacemos valoración energética y lo que más se lleva es a qué? Lo que más se lleva es a disposición final. Eso es lo que sucede en cada uno de estos casos. Entonces, lo que se busca es tener un sistema de economía circular. ¿Y cómo es el sistema de economía circular? De que nosotros tenemos unas materias primas, pero esas materias primas Profe, acá, ¿qué hubo? qué pena interrumpir, profe. Profe, una pregunta con esto de la generación de energía. Por ejemplo, pues yo he leído y he escuchado que hay países pues europeos que ellos queman como la basura y a partir de ahí producen energía, ¿cierto? Ese proceso como lo realizan, profe, pues como, o sea, incineran la basura y ya, como todo es, o sea, ¿cómo generan esa energía a partir de ahí, profe? Pues sí, me hago entender la Sí, pregunta. sí, 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 sí. Pero en 15 días, no, en 20 días estoy esa respuesta, porque Ah, eso es lo bueno. que Ah, me esa es la adelanté parte, mucho. sí, te adelantaste mucho. Ah, bueno, profe. Bueno, entonces la empresa llega, crea un producto. Ese producto entonces es consumido en los hogares, en los municipios, en los parques, ¿cierto? En las compañías y ya después entonces se le hace un tratamiento y según ese tratamiento se puede volver compostaje, ¿cierto? Según eso se puede volver reciclaje y la recuperación de sus materiales entrarían otra vez a la industria, ¿cierto? O podrían llegar directamente a los rellenos sanitarios, pero en los rellenos sanitarios lo que tendríamos sería metano, que generaría energía. O se podría hacer, o se podría hacer una incineración y a partir de esa incineración ya se genera energía. ¿Listo? O sea, esos son los diferentes apartes que tendríamos en cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Cómo entonces podríamos generar cada uno de estos a partir de ellos? Y esta es la base de la economía circular. Entonces, miremoslo acá ya en un cuadro más grande, en el cual nos dicen que
la economía circular viene acerca de la prevención y minimización, reutilización, reciclaje, compostaje, valoración energética, relleno sanitario y por último, la incineración sin fines de energía o una celda de seguridad. ¿Listo? Para eso, ¿qué necesitamos? Para poder llegar acá, necesitamos una planeación y ahí vamos a lo que, con lo que empezamos ahorita todo este cuento, que es que lo que necesitamos es planeación, pero tú no puedes planear algo si no tenés, o sea, suena, eh, eh, suena algo absurdo, pero pues, o sea, absurdo no, o sea, algo redundante, pero es la verdad. Vos no podés planear algo sin un plan. ¿Cómo vas a planear, cómo vas a hacer una buena gestión de los residuos sólidos si no tenés un plan? ¿Y cuál es el plan? El PEGI-RESPEL, el PEGI-MIRS o el PEGI-RASA. Entonces, ahí por eso es una forma más de decirle a la empresa, ¿usted sabe cuánta plata está perdiendo usted por gestionar estos residuos de la forma que la está gestionando? No. Ah, no, no sé. No, pues mucha. Ah, dígame cuánto. Hagamos el PEGI-RESPEL. Y en el PEGI-RESPEL nos vamos a dar cuenta de qué residuos usted está sacando, qué cantidad está sacando anualmente y qué retribución económica podría tener acerca de eso. Cuando hicimos ese estudio para el municipio del Bagre, pues la gente del Bagre, cuando le enviamos el documento, quedaron como, nosotros, ¿por qué estamos votando tanta plata? La están votando porque no tienen una separación, porque no tienen un aprovechamiento. El documento del Bagre, ustedes lo van a leer posteriormente. O sea, también me estoy adelantando como Diana, pero cuando lean el documento se van a dar cuenta de que nosotros, cuando estamos haciendo esto, nosotros lo que estamos enterrando es dinero, plata, que se está perdiendo eso. Entonces, a partir de una buena planeación, ya vamos a tener una buena gestión interna, ¿cierto? Y por ende, también una buena gestión externa dentro de cada uno de ellos. Porque recuerden que para la parte de los residuos peligrosos tenemos que tener en cuenta tanto una gestión interna como una gestión externa. Bueno, entonces, como Colombia venía con esa tendencia, y viene todavía, porque muchas personas todavía la manejan, con esa tendencia de una economía lineal, en el, hay algo que se llama COMPES. COMPES significa Consejo Nacional de Política y Economía Nacional. En caso le pongo acá. Listo. Consejo Nacional de Política Económica y Social, ¿cierto? Y fue creada por la Ley 19 de 1958. Bueno, entonces, miren que lo que nos estaban diciendo por acá, ojo, hay que planear. Y miren lo que es el COMPES. El COMPES es entonces, es la máxima autoridad y desempeña como organismo asesor del gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social. ¿Listo? ¿Pero a partir de qué? A partir de la planeación. Entonces, por allá, en el 2016, se sentaron y dijeron, "Oíste, a nivel mundial tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible. Y esos objetivos de desarrollo sostenible, pues hay que empezarlos a mirar y hay que empezarlos a ver. Nosotros estamos en un desperdicio muy grande. Y por eso yo les decía la clase pasada, o sea, a mí cuando me hablaban de recirculación en la universidad, me hablaban era de recirculación, pero desde el punto de vista de aguas. Cree una planta de tratamiento de aguas residuales, esas aguas residuales, ustedes pues las pueden utilizar en esto, en esto y en esto y en esto. Pero nunca me hablaban de los residuos y cómo volver esos residuos otra vez completamente productivos. Cómo convertir el residuo en una materia prima, ¿cierto? Ahora yo les estoy dando ese enfoque a ustedes, de que el residuo no lo veamos como un residuo, sino que lo veamos como una materia prima. Entonces ahí aparece, voy a ver acá, eh, aparece el COMPES 3874. Bueno, habla acá.
Aparece entonces el COMPES 3874, apenas son 73 hojitas, ahí tienen para que se entretengan un ratico este fin de semana. Entonces, esta política nacional, bajo esta, ellos o sea, todo lo que tenga que ver con economía circular, hay una fundación a nivel internacional, pues no me enredo para no olvidarme cómo es que se llama. La Fundación MacArthur, ¿cierto? Es una fundación en la cual va hacia toda la parte que tiene que ver con la parte de economía circular, ¿cierto? Entonces, esta fundación lo que busca es de que las personas que todavía están bajo una economía lineal, mirar de qué forma la pueden convertir en una economía circular, ¿cierto? Entonces aquí se nos abre un espacio muy grande a nosotros los ingenieros ambientales. Pensemos como la Fundación Helen MacArthur, ¿cierto? Helen MacArthur, perdón. Eh, eh, de que pensemos en esa empresa que no quiere hacer, que no sé cómo convencerlo para que haga el PEGI-RESPEC, convenzámoslo de la forma de decir, hey, cambia esta dinámica que vos tenés y pasa de una economía lineal a una economía circular y vas a ver cómo vas a tener unos mayores avances económicos desde todos los puntos de vista. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que le hacen, por ejemplo, a las empresas? Construir la colaboración y la innovación disruptiva liderada por las empresas son esenciales para construir una economía circular. La fundación trabaja con un grupo variado de empresas nacionales e internacionales, trabajamos con grandes corporaciones, bienes como startups disruptivas, para evolucionar nuestra comprensión de los desafíos de la economía circular enfrentados por el mundo empresarial. Están las instituciones y los gobiernos, insight y análisis, o sea, tienen varias partes ahí. Entonces, el gobierno nacional, obviamente, se viene bajo esta estructura de Ellen MacArthur y crea entonces el COMPES. Entonces, acá nos dicen, por ejemplo, acá en esta parte de introducción, nos dicen, dicho desarrollo está soportado en un modelo económico de producción y consumo lineal, donde los bienes producidos a partir de materias primas son vendidos, utilizados y finalmente desechados como residuos. Este modelo lineal presenta dificultades asociadas a la escasez de materias primas que se utilizan en la producción y a la creciente demanda de suelos necesarios para ubicar sitios de disposición final. Entonces, a la vez que necesito mayor cantidad de materias primas, necesito mayor área para poder disponer los residuos. ¿Listo? Entonces, esta política, este COMPES, entonces va encaminado hacia qué? Hacia la prevención de la generación de residuos, hacia la minimización de aquellos que van a sitios de disposición final y hacia la promoción de la reutilización, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos, además de evitar la generación de gases de efecto invernadero. O sea, hacia eso va completamente estipulado. Acá entonces vamos a ver por acá. Aquí está la tabla de contenido, cuáles son los antecedentes, el diagnóstico, toda la cosa, sostenibilidad del medio. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen, se pueden observar los costos netos por toneladas de diferentes técnicas de manejo de residuos por cada 30.000 toneladas, lo que vale cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta figura es muy importante porque nos dice, es que generación de energía, eso genera 170.000 pesos por tonelada, no es muy caro. Reciclar, me vale 135.000 pesos. Tratamiento mecánico 53, no, compostaje 24. En cambio, si voy y las entierro, solamente tengo 29 pesos. ¿Por cuál me voy? Por esta. Pero ahí es donde viene el punto de vista económico. ¿Cuál es la tasa de retorno de un relleno sanitario? ¿Cuál es la tasa de retorno económico de un relleno sanitario? ¿Cuál podría ser?
Caterina Echavarría. Caterina Echavarría. ¿Cuál podría ser la tasa de retorno de un relleno sanitario? O sea, ¿sí me entiendes o no me entiendes, Caterina? Profe, yo no entiendo cómo así. O sea, la tasa de O retorno. sea, tú compras, mejor dicho, tú compras algo, ¿cierto? Tú compras algo, ¿sí o no? Y tú por eso que estás comprando vas a tener una tasa de retorno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pues aquí estoy viendo un champú. Yo acá tengo un champú. Entonces, ¿cuál es mi tasa de retorno de ese champú? De que ese champú me va a servir mientras que me baño y me va a dejar el pelo oliendo bien y voy a estar aseado. Entonces, la tasa de retorno mía va a ser una tasa de retorno de felicidad, por así decirlo. Yo compro un vaso. ¿Cuál es la tasa de retorno mía de ese vaso? Va a tener un desgaste, pero yo voy a estar consumiendo de ese vaso sin ningún problema, ¿cierto? Esa es la tasa de retorno a partir de eso. O sea, voy a tener una satisfacción o voy a generar algo económico a partir de eso. Es, por ejemplo, yo compro empanadas en una esquina y voy al Éxito y compro ají. Y 3 cuadras más arriba vendo empanadas con ají porque el de abajo no vende ají. No vende las empanadas con ají porque es alérgico al ají, entonces al destaparlo, entonces, pero bueno, pues ¿qué hace un man alérgico al ají vendiendo empanadas? No sé, lo acaba de inventar pues, pero fue el ejemplo que me vino a la cabeza. Entonces, ahí cuál es tu tasa de retorno. Tu tasa de retorno es alta. ¿Por qué? Porque vos vas a empezar a vender esas empanadas con ají, ¿cierto? En cambio, mientras que acá, lo que estamos viendo, ¿cuál es la tasa de retorno de un relleno sanitario? Ninguna. Vos lo único que estás haciendo es enterrando residuos sólidos y devaluando el terreno. Mientras que si yo estoy haciendo generación de energía, puede que el proceso sea más costoso, pero ¿qué tasa de retorno tengo yo? Energía. Estoy produciendo energía. Ah, que es que tengo que hacer reciclaje. Sí, tengo que hacer separación, tengo que pagarle a una gente. ¿Cuál es mi tasa de retorno? La tasa de retorno es de que a mí me están devolviendo las materias primas. ¿Sí la cogieron o no la cogieron? ¿Sí la entendieron? Sí, El profe. rollo es que nosotros aquí en Colombia lo vemos desde el punto de vista económico, ¿cierto? Y no lo podemos ver desde el punto de vista económico, sino que lo tenemos que ver desde el punto de vista que, o sea, nosotros acá lo vemos desde el punto de vista económico. En otros países, en Europa, en Japón, no les importa el punto de vista económico, les importa el punto de vista que ambiental. ¿Por qué? Porque no tienen terrenos. Nosotros tenemos terrenos para rellenos. Entonces yo dicen, no, lo que valga. Lo que valga, hágale, mijo. No hay ningún problema que para eso, plata es lo que hay. ¿Sí o qué? En cambio acá no hay plata, pero hay terreno. Entonces, miremos las, las problemáticas que hay en cuanto a cada uno de ellos. Así entonces, tenemos miremos por ejemplo acá, los Dice, centros de aprovechamiento. ¿Qué hubo? entonces, no sé, entendí. Entonces, ¿cuál es el retorno del relleno? Ninguno, Ah, cero. bueno. Cero, Ah, bueno. antes tiende a la pérdida, porque tú cierras un relleno y lo debes de seguir operando por más de 15 años. O sea, lo tienes que seguir monitoreando. Y ya no tienes entrada, porque es que el dueño del relleno en este momento está feliz. ¿Por qué? Porque le está entrando plata. ¿Y por qué le está entrando plata? Porque le está cobrando por cada tonelada que le están disponiendo allá. Pero apenas se cierra el relleno sanitario, el señor tiene que seguir monitoreando, porque tiene una licencia ambiental y esa licencia ambiental lo conlleva que tiene que estar haciendo esos monitoreos constantes. ¿Listo? Sí, gracias. Dale. Y a partir de este COMPES, entonces en el ministerio también entonces ya después dicen, ah, no, mijo, esto estuvo muy, pero muy importante. Entonces vamos a meternos con la Estrategia Nacional de Economía Circular. Y se crea en Colombia
esta estrategia nacional de economía circular. ¿Listo? A partir del COMPES. Esta es del 2019. Entonces acá ya se dice de qué forma es que se va a trabajar la economía circular dentro de toda esta parte. ¿Listo? Entonces vamos a ver pues aquí la introducción. Vamos a la introducción y la definición. Y yo ya les digo qué hojas terminan de leer ustedes acerca de esto. Está la estrategia, los desarrollos, objetivos de desarrollo sostenible, toda la cosa. Y la definición de economía circular en el país. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se debe la economía circular en el país? A una respuesta a la explosiva demanda de materias primas y recursos naturales para sustentar el crecimiento poblacional del mundo, la dependencia entre países para abstenerse y la relación con la eficiencia en el uso de recursos y el cambio climático, el gran desperdicio de materias como basura y la contaminación que estos producen en los ecosistemas. En el presente capítulo se describen, bueno, entonces aquí ya nos van dando la definición. Aquí ya pues nos dan las diferentes definiciones y nos hablan de un diseño muy bonito que es cradle to cradle. Cradle to cradle significa pues como de la cuna a la cuna y es de cómo todas las cosas tienen que volver, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y también nos hablan acerca de la Fundación Ellen MacArthur, acerca de esto. ¿Qué vamos a hacer entonces durante este tiempo que nos queda? Que para que ustedes entonces me van a leer, por favor, desde la página 18 hasta la página 25, ¿cierto? Vamos a leer estas 7 páginas. Y en la próxima clase vemos el diagnóstico del metabolismo de la economía en Colombia. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que debemos de hacer la próxima semana? De todas formas, yo voy a estar conectado, pues el miércoles estoy conectado sin ningún problema. Y ya entonces el próximo, ay, venga. ¿De cuándo sería la próxima clase? Ya el viernes. No, la próxima semana hay clase, normal. Ah, ya. ¿Sí me entendés? Sino que las clases de la próxima semana son para resolver dudas. Ah, bueno, profe. O Profe, sea, ¿me puede? o sea, son más, no para resolver dudas, son más de asesoría. De que ustedes me digan, vea, fui a la empresa y encontré esto, o cómo les llego, cómo les caigo, toda la cosa. ¿Sí me entendés? Ah, bueno, profe. Profe, ya cerró la página donde estaba el documento que hay que leer, para ver si nos mandaba por acá por el chat el link de la Perdón. página. No, aquí está. Profe, tú dijiste que de la página 7 a la 15, ¿cierto? No. De la página 18 a la 25. Ah, no madre. Listo. Gracias, profe. No, pero es lo mismo, son 7 páginas. 18 a la 25. Profe, No, no, que está todo regáleme perdido. el link, porfa, acá en el chat. Listo, De profe. todas maneras, vean, para que no se enreden, para que no tengan ningún problema. De la misma forma que entran a ver sus planes post-consumo, ¿sí o no? ¿Ustedes cómo entran a ver el plan post-consumo? Temáticas, asuntos ambientales y sectorial urbano, ¿sí o qué? Aquí están planes post-consumo. Y abajito de programas post-consumo existentes, esta Estrategia Nacional de Economía Circular. ¿Listo? ¿Listo? Sí, profe. Igual ya con el link que usted mandó, abrió de una el documento. Perfecto, de una. Bueno, muchachos, se me cuidan. Cualquier cosa, inmediatamente me escriben. ¿Listo? Yo quedo Profe, súper pendiente. ¿Qué hubo? profe, la clase pasada vos diste unos temas para una exposición. A las Yo exposiciones, sí. ese día no entré a clase. ¿Será que me puedes dar un tema a mi profe para yo exponer No, por ya el no chat? tengo. Ya te toca dialogar con los compañeros por el chat para ver con quién te puedes hacer, porque las Ujú, temáticas ya no están. O sea, porque como son planes post-consumo, solamente hay 7 planes post-consumo ujú. y ya se entregaron. Entonces, porfa, para que escriben por el WhatsApp o si quieres te haces con alguien del grupo de las 6 y expones con ellos.
Vale, listo, pero voy a hablar con un compañero de las 6 para ver qué me dice él. Perfecto, dale, mío. Hágale pues, André, de una. Listo, profe, muchas gracias, hasta Bueno, luego. chao, hasta luego. Gracias, chao. Chao.